Me llamo Clara, tengo 30 años y muchas tardes que parecían repetirse como páginas gastadas de un libro que ya no quería leer. Vivo sola desde hace tiempo, mis plantas, mis libros y el reloj en la pared eran mis compañeros más fieles. No me quejaba, elegí la calma. Sin embargo, hay vacíos que la calma no llena, pequeñas ausencias que pesan más cuanto más silenciosa es la casa. Una de esas ausencias tenía nombre y se llamaba vecino. Lo supe la primera vez que lo vi bajar con una bolsa de pan. No fue amor a primera vista, no soy de esas que declaran el destino tras un cruce de miradas, más bien fue una curiosidad que se instaló suave, como una luz que se enciende en una habitación que creías vacía. Tenía manos de trabajo, una sonrisa discreta y un andar pausado, como si guardara ritmo para momentos importantes. Era joven para mi gusto y, al mismo tiempo, su sonrisa traía una serenidad que me resultaba familiar, como una canción escuchada mucho tiempo atrás. Empecé a notar pequeños detalles, el aroma de café que venía de su apartamento por las mañanas, la radio de fondo que sonaba con música antigua algunos domingos, la manera en que regaba sus plantas con la misma paciencia que yo regaba las mías. Un día, cierto de que no era coincidencia, me sorprendí esperando verlo en el pasillo, con una excusa cualquiera para hablar. Encontrarle normal me parecía imposible y, a la vez, irresistible. Decidí que lo mejor era conocerlo. No quería que la vida se convirtiera en una sucesión de oportunidades desaprovechadas. Una tarde me preparé como quien prepara una oferta importante, ropa cómoda pero cuidada, una sonrisa ensayada que nunca cuadra bien con el corazón acelerado y un paquete de sal en la mano, sencillo, doméstico, el pretexto perfecto. No quería dramatismos, quería algo que permitiera una conversación, algo que no intimidara. Fui a su puerta con la sal en la bolsa de la compra, como si fuera la persona más banal del mundo. El pasillo olía a madera y a jabón. Hubo un momento tenso entre mi respiración y el timbre, sentí que los latidos tenían más relevancia que la misma puerta. Toqué y, para mi sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Respiré hondo y empujé despacio, con esa cautela que uno tiene con territorios ajenos. Entré en su apartamento sin permiso, supongo que por la costumbre antigua de los pueblos donde las puertas a veces solo fueron formalidades. No había nadie en el pasillo, pero la sala mostraba señales de vida, una taza a medio terminar, un periódico doblado con esmero y una bufanda sobre el respaldo de una silla. Todo era sencillo, nada grandilocuente. Caminé unos pasos y lo llamé por su nombre, intentando que mi voz no sonara más alta de lo necesario. Cuando volteó, su expresión fue de sorpresa amable, esa que tienen las personas que no esperan visitas pero que las reciben con gratitud. Hola, dije, intentando que mi voz se mantuviera estable. Tengo sal. Se me olvidó comprar y pensé. Él me sonrió de una manera que dejó ver una línea de curiosidad. Me invitó a pasar, su gesto era amable, sin carga. Pasa, dijo, quédate un momento. Café. La invitación fue simple y transparente. Me senté en su sofá, notando cómo el tejido se adaptaba a mi peso y pensando que era una de esas pequeñas comodidades que una suele disfrutar en silencio. Nos presentamos con nombres completos y una breve retahíla de ocupaciones que sonaba a protocolo, pero había algo más, pausas cálidas, risas contenidas, preguntas que buscaban respuestas con interés genuino. Conversamos sobre trivialidades que pronto dejaron de serlo. Hablamos del clima, del mercado local, de la panadería que había cambiado de dueño y de los vecinos con los que ambos compartíamos ascensor. Hablamos con la paciencia de quienes se escuchan de verdad, no con la intención de ocupar el silencio sino de entenderlo. Parecía que la conversación fluía con esa facilidad de las cosas que se encuentran a su lugar por primera vez. En un momento, mientras hablábamos de música, él mencionó un disco que me gustaba, se levantó con naturalidad y dijo que volvía en un segundo. Voy al baño, añadió con una naturalidad que no invitaba a la prisa. Me quedó una sensación de abandono breve, como cuando cierras los ojos en una escena que te emociona. Miré a mi alrededor y me encontré con sus cosas, una foto en la estantería, un cuaderno de notas, una taza con dibujos sencillos. Todo tenía esa mezcla de orden y desorden que delata a alguien que vive en equilibrio con su rutina. Fue entonces cuando lo vi a través de la puerta entreabierta del baño, un gesto íntimo, pronunciado por la soledad del momento. No era una escena pensada para ojos ajenos, sino un acto privado,
una búsqueda de alivio en la intimidad de su espacio. Me sorprendió y, por un instante, me sentí intrusa de mí misma. No observé con morbo, ni con juicio, observé con la misma mezcla de desconcierto y compasión con la que uno podría mirar a alguien que está lidiando con sus propios silencios. Mi reacción inicial fue un choque de emociones, sorpresa, cierta incomodidad, una curiosidad que no pedía permiso y una ternura inesperada. Me obligué a apartar la mirada porque no quería transgredir más de lo que ya había sucedido. Me senté de nuevo en el sofá, respiré y traté de ordenar mis pensamientos. ¿Qué pensaría él si supiera que había visto aquello? ¿Se sentiría avergonzado? ¿Reaccionaría con rechazo? Mi mente, que nunca se queda tranquila cuando el corazón se inquieta, empezó a construir posibles diálogos y escenarios, la mayoría de ellos dramáticos y poco probables. Minutos después él salió como si nada hubiera pasado, con la manga de su camisa algo desordenada y una expresión que no delataba turbación. Había en sus ojos una sinceridad que me dio permiso para seguir. No hubo discursos, ni silencios incómodos, simplemente continuamos la conversación, como si la privacidad del baño hubiera sido un pequeño paréntesis en la escena. Hablamos de su trabajo, de sus gustos, de su forma de leer los domingos. Yo le hablé de mis plantas, de los libros, de las tardes de lluvia que me gusta pasar en silencio. Él escuchaba con atención, y a cada palabra que decía sentía que me conocía a través de lo que contaba, como si cada detalle fuera una llave para abrir otra puerta. Pero no era un teatro. Había una verdad sencilla que no necesitaba adornos, ambos estábamos solos a nuestra manera, ambos buscábamos compañía sin prisa ni dramatismo. La naturalidad con la que él retomó la charla después de su retorno del baño me resultó desconcertante, pero también liberadora. Tal vez para él aquello no era más que un gesto humano, una necesidad discretamente atendida, tal vez para mí era la confirmación de que todos cargamos pequeñas vulnerabilidades que, cuando las compartimos sin palabras, pueden acercarnos. La tarde se alargó sin que nos diéramos cuenta. Habíamos pasado de la cortesía a una conversación que parecía antigua, como si nos hubiéramos conocido en otra vida y solo estuviéramos recordando detalles. Me contó historias de su niñez, de un viaje que hizo a un pueblo costero, de sus abuelos que le enseñaron a cocinar. Yo le respondí con anécdotas propias, a veces ridículas, a veces profundas. Reímos y, en un momento, nos sorprendimos al mirar el reloj, la noche se acercaba sin ruido. Cuando me levanté para irme, me ofreció acompañarme hasta la puerta. Caminamos juntos por el pasillo estrecho y, en la puerta, nos miramos con esa mezcla de aprecio y expectación que anuncia novedades. Sentí que mi corazón latía con la determinación de quien da el primer paso. Gracias por la sal, y por el café, le dije, tratando de sonar ligera, como quien no quiere revelar la importancia que había tenido la tarde. Él sonrió, esa sonrisa que ya empezaba a resultarme familiar, y respondió con una invitación que no sonó forzada: si quieres, puedes volver otro día. Podemos tomar café y conversar más. La propuesta era simple, honesta. Por dentro, algo en mí dio un brinco de alegría que no pude ocultar. Acepté sin pensar demasiado, como quien responde a una oportunidad que ha esperado sin saberlo. Salí de su apartamento con la bolsa que había traído y con la sensación de que algo nuevo había comenzado a tejerse. Caminé por el pasillo con la cabeza llena de preguntas y, al mismo tiempo, de certezas. Había visto una faceta íntima suya, sí, pero también había descubierto una humanidad que no pretendía esconderse tras máscaras. Me dije a mí misma que no era prudente apresurar las cosas, aún así, la intriga era más fuerte que la cautela. Esa noche, en mi casa, me costó conciliar el sueño. Repasé cada palabra dicha, cada gesto. Me pregunté si había sido indiscreta al entrar sin llamar, me recriminé por esa audacia que luego se convirtió en el hilo de una posible historia. Pero, sobre todo, me quedé con la sensación de haber encontrado una grieta por donde la soledad podía filtrarse en compañía. Me dormí pensando en su rostro, en la manera en que sus manos describían las historias y en aquella naturalidad con la que había afrontado su intimidad. Antes de dormir escribí unas líneas en un cuaderno que tengo para cosas pequeñas: conocí al vecino. Tiene una manera callada de mirar el mundo. Me invitó a volver. No añadí más, porque las palabras a veces empañan lo que el corazón ya sabe. Y así, con una mezcla de expectación y respeto por lo ocurrido, me prometí volver.
No por curiosidad morbosa ni por juicio, sino por esa esperanza sutil que despiertan las personas que atraviesan tu día con calidez. Al cerrar el cuaderno apagué la lámpara y me quedé un rato mirando la pared hasta que la noche me venció. La historia había comenzado, y yo, que creía conocer la calma, me sentí de pronto protagonista de algo nuevo. Un susurro de posibilidad entró por la ventana, como si el viento fuera un cómplice dispuesto a guardar secretos. No sabía cómo se desarrollaría todo, solo sabía que, por primera vez en mucho, quería saber. Pasaron los meses, y aquello que empezó con una taza de café y una mirada tímida se convirtió en algo que ninguno de los dos había planeado, pero ambos necesitábamos. La rutina cambió su forma, ahora había 2 cepillos en el baño, 2 tazas en la mesa, 2 silencios que no pesaban. A veces recordábamos aquel primer día, mi excusa de la sal, la puerta entreabierta, su sorpresa, mi torpeza, y nos reíamos. Lo que en su momento fue confusión se transformó en una anécdota que nos unía, una historia que contábamos como si fuera de otros, pero que en el fondo sabíamos que había marcado nuestro destino. Aprendimos a compartir sin invadirnos, a entendernos sin decirlo todo. Él, con su calma, yo, con mi impulso. No éramos perfectos, pero encajábamos en esa imperfección de una forma sencilla, humana. Una mañana, mientras preparábamos el desayuno, me miró con una sonrisa tranquila y dijo, al final, viniste por sal, y te quedaste por el café. Reí. Porque tenía razón. Porque a veces las puertas abiertas esconden el comienzo de todo. Y así, sin grandes gestos ni promesas imposibles, comprendí que el amor no siempre llega con ruido. A veces entra despacio, como yo aquel día, con un pequeño pretexto, y se queda para siempre.